El tema del día de hoy, del que te quiero hablar, es acerca de la gran comisión. Y hoy quizás es algo que conforme vamos madurando, digamos, en las cosas de Dios, lo vamos escuchando cada vez más y más. Y entonces es algo en lo que debemos estar interviniendo. ¿Por qué no me acompañas a leer Mateo 28, 18 y 20? Y dice la escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí está el tema. El por qué tendríamos que estar nosotros predicando. ¿Por qué es necesario que tú y yo tomemos acción sobre esta gran comisión de la que Jesús está hablando a sus discípulos y que ha estado continuando desde entonces hasta el día de hoy? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué será tan importante? ¿Por qué Jesús dejó ciertos pasos que debíamos de llevar a cabo? Hay tres promesas relacionadas, no sé si las pudiste identificar en esta comisión de la que él habla. La primera de ellas, de la que te quiero hablar, es acerca de que tenemos la promesa de su presencia. En el versículo 20 de Mateo 28, hay una parte donde dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que antes, yo pensaba en esto, de que antes de que me traslade a un lugar y quizás voy a tener un encuentro con una persona o voy a platicar algo relacionado o voy a tener la oportunidad quizás de compartir la palabra de Dios, yo estoy viendo cómo Él está y va delante de mí. Incluso si no lo hemos pensado de esta manera, incluso antes de que oramos, Señor, voy a aquel lugar, sé tú en mí, Él ya está ahí. No vamos solos. De hecho, su Espíritu Santo avanza con nosotros. Eso sucede cuando empezamos a participar en el avance de su palabra, de su evangelio. Tú verás cómo cada paso que damos y tenemos la oportunidad de compartir su palabra con alguien, es un escalón. Yo así lo veo. Cada vez he visto cómo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien y le presento a Jesús de una manera tan natural, tan normal, veo cómo hoy subí otro escalón. Y ese es un avance. El evangelio desde su inicio ha estado avanzando. Tanto así, como les he comentado anteriormente, de que al inicio la iglesia pues no se reunía en auditorios, no existía esta idea. Las reuniones eran en casa, en las casas, partiendo el pan, y ahí es donde llegaban los amigos, los vecinos, los amigos del fútbol, los amigos del básquetbol, los de las motos, los de cualquier actividad, ahí llegaban y ahí es la oportunidad. La segunda parte de la que te quiero hablar es que también tenemos la promesa de su poder, porque el evangelio, a diferencia de otras charlas motivacionales, es que en el evangelio hay un poder, no sé si lo sabes. Y dice Marcos 16, 17, que estas señales seguirán a los que creen. Donde quiera que llegue el evangelio, iglesia, está el poder milagroso de Cristo. Cuando tú estás compartiendo su palabra, su poder lo acompaña. Es su poder. La mayor señal y una de las señales que más podemos identificar al momento en que compartimos la palabra es el cambio de las vidas transformadas. Las vidas transformadas van más allá de los milagros, de las sanidades, de lo que Él hace. Pero son señales. Aquí mismo la escritura lo dice. Marcos 16, versículo 20,
más adelante ahí lo dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿En dónde tú y yo debemos de compartir su palabra? En todas partes, como te lo acabo de comentar. Dice, y confirmando, esto es algo bien interesante, dice, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Si un día te invitan a que vayas a orar por una persona que está enferma, según lo que yo entiendo aquí es que confirme su palabra, que primero le presentes a Jesús. No digo que no pueda pasar que llegas e impongas las manos y la persona sane, pero puede ser que la persona sane aquí en la tierra, pero si no le predicas a Jesús, ¿dónde pasará su eternidad? Por eso es importante que la persona sepa que Jesús le ama, que Él ha dado su vida por ella, que hay un regalo que se recibe, que es gratuito en el momento en que entregamos nuestro corazón a Cristo. Y en ese momento recibimos el perdón de nuestros pecados y la salvación. Y entonces viviremos una eternidad con Él. Por eso la Escritura dice que confirma la palabra con las señales. Siempre se hace esa invitación. El Señor es nuestro Salvador. Él es tu sanador. Él es tu libertador. Y cuando eso sucede, se confirma su palabra con la señal y podemos ver milagros y prodigios, milagros financieros, sanidades. Dios obrará mientras se predique su palabra. Inmediatamente, yo me he preguntado, no sé si a ti se te ha hecho esta pregunta también, ¿por qué inmediatamente lo que dice, leamos lo que dice Lucas 24:49? Inmediatamente después de darles instrucciones, Jesús dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Y esta es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué primero Jesús dio las instrucciones? Hubo unas instrucciones ahí previas para poder ser investido con el poder de lo alto. Veamos lo que dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos la promesa de su poder. Cuando tú estás hablando con alguien, está su Espíritu Santo y está el poder del Espíritu Santo. Él es el que lo hace, no somos nosotros. Y no sé si te ha pasado que se te hace difícil compartir la palabra. No sabes cómo empezar la conversación. No sabes cómo presentarle a las personas a Jesús. Creo que ese es un motivo por el cual muchas veces nos detenemos. ¿Cómo inicio? ¿Cómo presento a Jesús? ¿En qué momento podré yo hablar acerca de lo que Dios está haciendo en mi vida? No sé si a mí me entra esa, no es una duda, pero esa parte de decir, ¿cómo podré yo tener su atención y que poder explicarme y que la persona me entienda lo que yo he experimentado, la verdad, lo que creo, lo que sé que sucederá? Y entonces viene esta parte de que tenemos la promesa de su paz. Tú debes de descansar en su paz. Porque ¿sabes qué te puede detener? Es el temor. Los primeros discípulos, cuando ellos están esperando la llegada del Espíritu Santo, y ellos fueron los primeros en recibir la comisión, eran hombres atemorizados. Eran hombres que pasaron un buen tiempo al lado de Jesús, pero estaban reunidos en un aposento alto, un poco atemorizados porque no sabían qué es lo que iba a suceder. Yo me imagino que ellos estaban pensando cómo en sus fuerzas iban a poder convencer a las personas
de que todo este tiempo y todo lo que han vivido con Jesús es real. Por eso llegó su Espíritu Santo. Sin embargo, cuando ellos reciben al Espíritu Santo, se dan cuenta de la transformación que empieza a suceder por medio de su poder. Y empiezan a predicar en todo el mundo. ¿Cómo? Llegaron a reconocer y recibieron la autoridad, la firmeza que solo Cristo puede impartir. Yo te voy a decir, tú tienes que ir con la paz. Tú tienes la promesa de su paz. Y esa paz te debe de dar de que ciertamente tú tienes una comisión que hacer. Jesús nos las dejó a todos los que estamos aquí. De que tenemos que compartir su palabra, pero tienes que ir en paz. Y cuando se dé la oportunidad, quizás puedes iniciar con un Dios te ama, acércate a Dios, mira lo que me está pasando, hablar un poco de tu testimonio, de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Si no hablas, mira, el Evangelio, la única manera de compartirlo es hablando, es conversando, es invitando. Lo que pasa es que nosotros no hacemos ni siquiera estrategias, porque hablamos de que nuestro Dios es el Rey, el Señor de los ejércitos, y nosotros no hacemos estrategias. A veces puedes abrir tu casa e invitar a unos amigos, y ahí en tu casa pues tú tienes la autoridad, ahí está el poder del Espíritu Santo, y ahí tú puedes hablar con paz y libertad acerca de lo que el Señor está haciendo. O puedes invitarle a un café o en una comida, pero para el mal, si antes te invitan y vamos, caemos en cualquier trampa de ellos. Invitan, ven para que te lean las cartas, ven para que el horóscopo, y se recibe. Ellos no temen en invitar a las cosas de la oscuridad, y nosotros no podemos invitar para las cosas del reino de Dios. ¿No crees que debemos también hacer estrategias? Por eso Juan 20, versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. La paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos debe de cubrir y la verdad nos debe cimentar en que estamos haciendo lo correcto. Y continúa Jesús diciendo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto significa, cuando Jesús les habla a sus discípulos acerca de esto y los envía, le están diciendo, ustedes se parecen a mí. Ustedes ahora yo los veo que son misericordiosos. Vayan. Dime qué necesita la gente el día de hoy, que la escuchen, que puedas platicar con ella, que puedas sentir misericordia, que tengas amor, que les des gracia, que tengas compasión cuando te están platicando algo. Eso es parecernos a Jesús. Por eso tenemos su presencia, su poder y su paz. Y cuando tú pases tiempo con una persona, al final tenlo por seguro que ores por cualquier situación personal que traigan ellos, al final ellos se irán en paz. Y esa es la paz, ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y hay dos opciones relacionadas con esto que te acabo de hablar. La comisión tiene dos opciones. La gran comisión tiene dos opciones, y la primera es que las personas, tú cuando le hablas, no tienes que convencer. Nosotros no tenemos que convencer a las personas. Es el llamado de Dios a las personas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es compartirlo. Y las personas, ellas elegirán si lo aceptan o lo rechazan, el mensaje de salvación. Eso te debe dar paz, porque un día tendremos que rendir cuentas. Un día te dirá, un día fuiste al café con Dai y no le hablaste, Dai. Ahí estuviste 2 horas hablando de tantas cosas y no me mencionaste. ¿Acabas de ir al café, dije? ¿Con alguien? Ok. Pero ellos tienes que sentir paz.
porque al final tú compartiste su palabra y ellos deben de elegir aceptar o rechazar. Al final a quien rechazan es a Cristo, no a ti. Y qué curioso que humanamente no nos gusta el rechazo. Nada más te dicen las personas, no, a mí no me menciones nada de las religiones, podemos hablar de cualquier cosa, pero de religión y de política no. Sí, ¿cómo no? Porque estamos hablando de vida o muerte. Tú y yo lo entendemos. Yo sé que tengo que hablar con esa persona porque sé dónde pasará su futuro. Al final ella tiene que elegir, pero mi responsabilidad es decírselo. Yo se lo he dicho a una de las personas más queridas en mi vida, que es mi mamá y mi papá. Imagínate, porque sé dónde está el futuro de las personas. Pero también nosotros tenemos esas dos opciones. Las opciones y también las elegimos. Por nosotros mismos responderemos si nosotros obedeceremos la gran comisión, ese mandato que se nos ha dado, de predicar o no predicar a Cristo. En ti, en mí está en obedecerlo, si lo hacemos, si lo compartimos o si no lo compartimos. Escucha lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú y yo hoy ya sabemos qué hacer. Ya te lo acabo de explicar. Tienes que hacer estrategias, tienes que hablar, tienes que predicar, porque sabes que esto es de vida o muerte. ¿Cómo pueden, escucha esta pregunta, cómo pueden las personas siquiera escuchar el Evangelio si nosotros los creyentes no obedecemos el mandato de compartirlo? Felipe, te voy a hablar de Felipe. No es uno de los apóstoles, es otro hermano. Felipe aparece por primera vez en el libro de la Biblia como uno de los 7 hombres escogidos para servir y atender necesidades dentro de la iglesia primitiva. Esto está bien interesante, porque él servía a los apóstoles, a los hermanos, él estaba sirviendo en las mesas, preparaba todo para que llegaran los apóstoles y empezaran a enseñar. Él empezó así. ¿Por qué te comento esto? Porque a veces dices, es que yo no sé mucho de la palabra. Está bien, todos iniciamos así. Puedes iniciar, como te acabo de decir, con un Dios te ama. Acabo de conocer a Jesús. Pude experimentar su perdón. Cosas personales que tu testimonio pueda compartir. Pero no podemos quedarnos ahí, debemos seguir aprendiendo qué fue lo que hizo Felipe, porque al poco tiempo él fue reconocido por tener un buen testimonio, sabiduría y estar lleno del Espíritu Santo. A mí esto me habla de un crecimiento en él. No se quedó simplemente en servir mesas, no te quedes ahí en servir, tienes que avanzar. Su ministerio evangelístico, fíjate cómo está registrado en la Escritura. Después de que comenzó la persecución contra la iglesia en Jerusalén, Felipe salió a predicar. Y habla de que él fue testigo de la obra en Jerusalén, en Judea, y de ahí se fue a Samaria y empezó a anunciar a Cristo. Muchas personas, dice la Escritura, que creyeron en el Evangelio y hubo sanidades y liberación espiritual en su ministerio. La Biblia describe que hubo un gran gozo en aquella ciudad a causa de la predicación por medio del ministerio de Felipe. Hay una historia muy conocida de cuando él se tuvo un encuentro con el eunuco etíope. No sé si la recuerdes. Uno de los momentos más conocidos de su vida y que quedó registrado en las Escrituras, porque esto ocurre cuando Dios lo envía el camino al desierto entre Jerusalén y Gaza, lo que es hoy. Y Felipe encuentra a un funcionario etíope leyendo al profeta Isaías, y entonces tienen un encuentro y él le explica de qué se trataba ese pasaje y que se trataba de Jesús. Entonces el hombre en ese momento cree
y pide ser bautizado inmediatamente. Y lo que viene a continuación es lo que tú y yo debemos dejar en el proceso entre la persona y Dios. Esto es algo increíble, porque en este episodio muestra a Felipe como alguien sensible a la dirección de Dios, dispuesto a obedecer. Entonces él explica esta parte de la escritura. Incluso, escucha esto, cuando no entendía el propósito completo ni cuál sería el rumbo que llevaría la vida de este etíope. Su mandato era obedecer, era predicar a Jesús, enseñarle de quién es lo que él estaba leyendo, y ya no se metió ahí más, porque cada persona lleva un proceso diferente. ¿Por qué te hablo esto? Porque a veces nosotros traemos yugos y queremos empezar a decirle a la gente cómo debe de vivir. Y debemos entender que cada uno trae un propósito y no lo podemos saber por completo, salvo que Dios te mande a estar cerca de la persona, a ser una ayuda, pero no una piedra de tropiezo. Ahora, Felipe como papá y hombre de familia fue un hombre de influencia. Más adelante aparece viviendo en Cesarea y la Biblia lo llama explícitamente en Hechos 21:8, Felipe el evangelista. Es el único hombre que está registrado en la Biblia como evangelista. Escucha lo que dice Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Sabes qué significa esto? En su casa, con sus hijas que profetizaban, está hablando que en su hogar había una fuerte vida espiritual. Que en su hogar estaba la presencia de Dios. Que lo que él predicaba afuera lo estaba viviendo en su casa. Y que sus hijas también estaban llenas del poder del Espíritu Santo. Felipe el evangelista fue un hombre lleno del Espíritu Santo totalmente, que pasó a servir mesas, a recorrer caminos, a llegar a muchas personas para que el evangelio llegara a ellas, a todas las regiones que el Espíritu Santo lo llevaba. Quizás su vida podría resumirse en su obediencia, en que la obediencia en lo pequeño puede convertirse en un impacto eterno. ¿Has experimentado cuando una persona llega a los pies de Cristo por medio de ti? ¿Has tenido esa oportunidad? Se siente increíble, porque un regalo no es tuyo, no es un galardón tuyo, es algo que se lo das a Dios. No sé si lo has experimentado, pero es algo increíble y es algo que todos nosotros debemos de llevar a cabo. No hay mayor regalo que quizás podamos darle, si es que podemos darle algo a Dios, que traer personas a sus pies, que invitar a este lugar, que permitir que en este lugar ellos puedan también escuchar la palabra de Dios y tener un encuentro personal con Jesús. La obediencia en lo pequeño puede convertirse en un impacto eterno. Y quiero que te quedes con esto al final. Creo que